Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza ibérica con Panamérica y con Invirne Corporation, vamos a conversar con William Cárdenas. Él es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Conversamos con él frecuentemente sobre temas que tienen que ver pues, con los procesos judiciales que se siguen al gobierno venezolano y a los niveles de mando. Pero hoy queremos centrarnos en un tema que está en el tapete y que yo lo he consultado hoy con distintos interlocutores, y es el relacionado con la reunión de la CELAC y la Unión Europea en Bruselas, donde a la señora Delcy Rodríguez, el señor Pedro Sánchez le dio tratamiento especialísimo, la besuqueó inclusive. Pero 48 horas antes la Unión Europea había dicho, la Comunidad Económica había dicho pues que la señora Delcy Rodríguez y Maduro no eran bienvenidos a esos territorios. Entonces, ¿cómo se corresponde una cosa con la otra? Y en el juego de la política internacional se acaben de verdad, este tipo de desafueros. Bueno, José Antonio, buenas noches y realmente cuesta trabajo entender todo lo que ha estado pasando, ¿no? Yo creo que vamos a ir a hacer un análisis macro para luego ir a la cuestión puntual, ¿no? A Okay. la cuestión puntual que tiene que ver con la presencia de esta señora allí. Mira, obviamente esto refleja que las instituciones europeas tienen un divorcio, pero un divorcio latente y evidente con, no solo con las sociedades europeas, las sociedades de los pueblos de Europa, sino incluso con su parlamento, con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo hace unos días, una semana, votó por 495 votos a favor, o sea, casi 500 votos a favor, que eh, una resolución que condena todas las maniobras antidemocráticas que está realizando el régimen de Nicolás Maduro para impedir el ejercicio legítimo de los derechos de los ciudadanos venezolanos a elegir y a ser elegidos. No, y Bueno, terminaron equiparándolo con Cuba y Nicaragua. correcto. Y la resolución además tiene un punto importantísimo que lo hablamos la semana pasada, que fue la primera vez que el Parlamento Europeo de una manera rotunda expresa su apoyo a las investigaciones que está desarrollando el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional en relación a los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país desde hace 20 años. Bueno, esa situación hoy la vemos completamente distorsionada por el despliegue que han hecho los directivos de las instituciones europeas para darle un espacio a una cantidad de dictadores que son autócratas, algunos son hasta terroristas, otros criminales de lesa humanidad, otros ladrones condenados por tribunales de sus propios países, ¿no? Y los recibe y permite que estos señores le pongan condiciones a la Unión Europea para que se produjera la reunión entre el CELAC y las instituciones europeas. Bueno, la condición fue que no estuviera presente Zelensky, el presidente de Ucrania. O sea, un presidente por el que todos los países europeos han manifestado su respaldo y su apoyo en relación a la agresión que está sufriendo el pueblo ucraniano de Rusia por parte de Rusia. Entonces, ¿cómo puedes permitir que a esas instituciones europeas llegue gente que sea capaz de ceder ante unos delincuentes que son delincuentes? Porque Petro, Lula, Delcy Rodríguez
completamente comprometida en los crímenes de lesa humanidad por formar parte de la cadena de mando, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Petro, un terrorista consumado. Lula, un tipo cuestionado increíblemente por sus manejos y que lo comprometieron y lo llevaron a la cárcel por delitos de corrupción. Bueno, ¿cómo es posible que Europa, después de dar las demostraciones que dio hace una semana, ¿verdad?, se rinda ante estos señores e impida que Zelensky esté presente en la reunión del CELAC y la Unión Europea? Pero O sea, yo tengo una inquietud, perdóname que te ataje sí, allí. ¿Esta decisión la toma la comunidad o la toma el presidente pro tempore, que es el señor Pedro Sánchez? bueno, mira, mira, ahí vamos al segundo aspecto de esto, ¿no? Obviamente algo está pasando en Europa. O sea, no hay correspondencia en lo que, en el palpitar de su parlamento y en lo que están haciendo quienes dirigen las instituciones. Y tú y yo lo sabemos porque lo hemos conversado y lo sabrán los amigos que nos escuchan. Lo hemos conversado en otras oportunidades, que Borrell maneja la política exterior de la Unión Europea. Josep Borrell, Borrell es el hombre, ¿verdad?, de José Luis Rodríguez Zapatero en Europa, en la política europea. Y es el hombre de Pedro Sánchez, que ahora es el presidente. O sea, es impresionante, pero estamos presenciando cómo unos comunistas, porque son comunistas, o sea, que no nos vendan otra cosa diferente. Mira, cuando tú respaldas a un régimen como el venezolano, en el que se ha ejercido un exterminio contra una parte de su población, que ha obligado a que la gente, 8 millones de personas hayan huido, la primera vez que ha ocurrido en el continente americano. Bueno, cuando tú permites que la vicepresidenta, teniendo sanciones de la Unión Europea, pueda acudir a esta reunión con el argumento de que se trata de una reunión de carácter internacional y que hay que respetar las inmunidades. Dios mío, eso es una farsa. Eso es una farsa. Eso va contra los principios que rigen a Europa y que rigen al mundo occidental, a los pueblos que creen en la Democrático democracia, en esencia, sí. en la separación de poderes, en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos humanos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Para entender por qué se ha producido esta situación tan desagradable, porque hay que ver el exceso de Pedro Sánchez. Se abalanza sobre la señora, entre comillas, Rodríguez, para darle 2 besos y demostrarle su respaldo, ¿no? Bueno, las instituciones europeas están secuestradas por estos personajes y eso lo tiene que saber Europa. O sea, y luego, bueno, asisten a una reunión con los supuestos representantes de la oposición venezolana elegidos por el régimen de Nicolás Maduro. O sea, que no tienen ninguna legitimidad para representar a los sectores que hoy en día representan válidamente a la oposición venezolana. Hay en Venezuela un movimiento de ciudadanos que están respaldando a los candidatos que quieren ir a las primarias, a María Corina Machado. Eso no lo tienen ninguno de los que se sientan en México a negociar con esta gente. Bueno, pues resulta que se produce esa reunión que de verdad es una reunión vergonzosa, una reunión de vergüenza para Europa y de vergüenza para América Latina, ¿no? Y dentro de esa reunión, bueno, pues la señora Delcy Rodríguez como invitada especial. Yo creo que eso durará, José Antonio, hasta que el señor Khan quiera. El señor Khan es el que le va a poder poner orden a esta situación, porque es el que va a establecer en dónde, a ver si se enteran de una vez por todas que el régimen venezolano es un régimen criminal. O sea, que están sentándose al lado. Qué vergüenza le da a Sánchez. Le daría mucha vergüenza sentarse a lo mejor con otros violadores de derechos humanos de otros sitios,
de países de África, de Asia. Pero no le da vergüenza sentarse con esta señora que forma parte de un régimen que ha cometido exterminio. No ha sido otra cosa. El crimen no es genocidio, pero sí es exterminio, que es un crimen de lesa humanidad. Han privado intencionalmente a la gente de alimentos y de medicina. Los han perseguido, los han torturado, los han matado en las cárceles, los tienen presos, los violan. Bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren saber? Ahora, Ah, ¿dónde se ubicaría en estas circunstancias la última decisión de la Corte Penal Internacional de darle 30 días más todavía hasta, creo que, no sé qué día de marzo, hasta el 14 de agosto. de agosto? Eso es perfectamente normal, Ah, ok. José Antonio, dentro del proceso, ¿verdad? Hay una apelación. La sala de apelaciones podía haber dicho, porque así lo establece el Estatuto de Roma, podía haber dicho, bueno, esto lo voy a resolver, lo vamos a resolver los 5 magistrados que la componen de manera sumaria, con lo que hay en el expediente, sin más alegaciones de el gobierno venezolano y del fiscal. Pero ¿qué hubiera dicho el gobierno venezolano? Lo que viene diciendo, aquí está la prueba de que nos cercenan nuestro derecho a la defensa, de que este es un juicio que está, un juicio político contra el régimen de Nicolás Maduro. Y no, le dijeron no, ¿cómo no? Ellos pidieron que se ampliara el lapso para presentar sus argumentos y la sala les dijo, pues sí, cómo no, un mes tienen. Les dieron un Ya no les caben más apelaciones? no, porque seguramente a esas observaciones, a esas alegaciones, le hará las correspondientes observaciones el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y ahí queda trabada la incidencia, lo que se llama la trabazón de la litis, quedará trabada y vendrá la decisión de la sala de apelaciones. Ok. A partir de ese momento, José Antonio, esta gente va a quedar en manos del fiscal Karim Khan, que a diferencia del liderazgo europeo, este perverso, comunista, ha secuestrado las instituciones de la Unión Europea para producir los actos que hemos presenciado esta semana. Bueno, a diferencia de ello, el que sí sabe lo que ha pasado en Venezuela desde el punto de vista de los crímenes de lesa humanidad es el fiscal Karim Khan. Y entonces, a partir de ese momento, una vez que la sala tome la decisión para que se continúe la investigación, que es lo lógico, todo esto va a quedar en manos del señor Khan, que será quien ordene y de alguna manera tome las decisiones que permitirá que esta gente se entere de lo que ha pasado. ¿Qué lo saben? Zapatero sabe perfectamente, si ha venido 60 veces a Venezuela. ¿Cómo no va a saber? Lo que pasa es un cómplice. José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Estado español, actúa como cómplice y prácticamente es un colaborador para mantener en el poder esa dictadura. Entonces, bueno, pues, Esas complicidades, ¿a qué nivel pueden llegar y cómo quedan después? Porque Pedro Sánchez está en la picota ya también aparentemente, mira, en unas esos son próximas crímenes. elecciones. Mira, José Antonio, esos son crímenes de lesa humanidad. Primero, que no prescriben. Segundo, que no respetan cargo oficial. Tercero, que pueden adelantarse, porque ya vimos que esta semana casualmente un juzgado argentino, invocando el principio de jurisdicción universal, se puso en marcha para investigar los crímenes que han ocurrido en Venezuela. Aquí en España hay unos cuantos criminales que han colaborado con el régimen, que han participado en los negocios para que la gente se muriera de hambre o se quedara sin luz en Venezuela. Acuérdate los que vendieron aquellas plantas eléctricas que no servían para nada, ¿verdad? Y bueno, y conductas de publicistas, el que promociona y publicita un régimen violador de derechos humanos, bueno, pues es prácticamente colaborador de ese régimen. Entonces, esta figura, hay otro, el que participó en la creación de las cajas CLAP, el tipo de Podemos, que es de Podemos, que Maduro lo llama el Jesucristo de la economía. Menudo Jesucristo.
bueno, que ha enterrado al pueblo venezolano, que ha muerto de hambre en la selva de Dairén buscando un lugar donde encontrar paz y alimento y medicina. Y en Chile, cruzando las carreteras, y en Colombia, y en Trinidad, o sea, y en la frontera de México con los Estados Unidos. Es que eso no se nos puede olvidar nunca, y tenemos que ubicar a estos que han sido corresponsables de toda esta situación, porque algún día tendremos que contar la película como ha sido de verdad, ¿no? Bueno, la naturaleza del régimen está de manifiesto hoy también con otro personero de ellos, el Pollo Carvajal, por ejemplo. O sea, Bueno, sí, cómo escurrir el bulto si ya son varios los casos que han sido juzgados en Estados Unidos, la enfermera, el tesorero, el otro, y ahora todavía hay uno más en España también, que es el Pollo Carvajal, que lo van a extraditar. O sea, el régimen no puede desentenderse de estos personeros que fueron suyos en primera fila. claro, bueno, imagínate, el Pollo Carvajal es un personaje completamente clave para la mejor comprensión de lo que ha sido la criminalidad en Venezuela. Recordemos que el Pollo Carvajal fue el jefe de la inteligencia y la contrainteligencia durante todo el gobierno de Hugo Chávez, ¿verdad? Fue el hombre que conoció cómo se establecieron los primeros vínculos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los carteles de la droga. Te puedo contar rápidamente cómo se hizo eso, José Antonio. Mira, sacaron a la DEA de Venezuela el año 2005, inmediatamente contactaron con los carteles de la droga colombianos que estaban en la frontera y que funcionaban en la frontera, y les hicieron la siguiente propuesta. Les dijeron: señores, ¿ustedes quieren que esa droga salga libremente por territorio venezolano? Muy bien, ustedes tienen que pactar con nosotros. Y ahí nació el cartel de los soles. Y ahí Venezuela se convirtió en esa plataforma de exportación de droga hacia los Estados Unidos, de cocaína concretamente, hacia los Estados Unidos y hacia Europa, pasando por África, ¿verdad? Bueno, pues este hombre estuvo con Rodríguez Chacín completamente involucrado en eso y lo conoce perfectamente, pero conoce también perfectamente la operación de la venta de las fragatas españolas que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero se le compraron a España, y por las que hay una cantidad de investigaciones, porque evidentemente se produjeron hechos de corrupción, escandalosos hechos de corrupción. Uno de los que no querrá que Carvajal se vaya para España, para Estados Unidos, es José Luis Rodríguez Zapatero, Ay, ay, ay. porque, porque sabe que puede soltar, ¿cómo se dice en términos colequiales? El yoyo, ¿verdad? El yoyo, El sí. yoyo, sí, señor. Y luego hay otros que tampoco que estarán muy contentos con esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordena que no hay obstáculos para llevar a Zapatero. Hoy mismo la Audiencia Nacional ha dicho que lo tienen que remitir de manera inmediata, ¿no? Extraditar a los Estados Unidos. El otro grupo que no quiere saber de esto es los jóvenes de Podemos, Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, todas las que estuvieron allá, que estuvieron en Venezuela y que participaron en Venezuela, tenían una oficina en el Palacio de Miraflores y eran incluso redactores de instructivos para atacar y reprimir a los estudiantes venezolanos. Bueno, pues esos niños que después recibieron por un punto de cuenta firmado por Hugo Chávez para que abrieran una alternativa bolivariana chavista en España, recibieron 7,5 millones de euros, de dólares, perdón. Por lo menos eso lo ordenó Chávez. Eso es lo que ha dado lugar a una cantidad de investigaciones que solo el Pollo Carvajal probablemente nos pueda Y aclarar. ese flujo de recursos para el sostenimiento de Podemos siguió ocurriendo después de muerto Chávez. No, es que fue lo que permitió la creación de Podemos. Ok, Mira, pero... con ese dinero se financiaron todas las protestas aquí en Madrid. Ok. Cuando se cercó el Congreso, ellos cercaron el Congreso. Aquí el Parlamento estuvo sesionando un montón de meses
completamente rodeado por estos señores. ¿Y de dónde salió el dinero para financiar eso? Y para las televisiones, y para la propaganda, y para lanzar candidatos en el Parlamento Europeo. ¿De dónde salió ese dinero? Todos lo sabemos. ¿A quién creen caramba, ¿cómo calificarlo sin incurrir en alguna pseudo líderes que presumen, además aquí en Madrid presumen de un liderazgo cuando han sido cómplices y todavía no le han pedido perdón al pueblo venezolano, cuando han sido cómplices de todos los crímenes que se han cometido contra esa parte de la población venezolana que se identifica como oposición política? Bueno, son estos los que han estado gobernando durante 5 años aquí en España, haciendo lo que todos hemos visto. Está empezando de hecho y de derecho el candelero para los enemigos de la democracia occidental. Así es, así es. Entonces mira, muy interesante a ver cuál va a ser el desenlace final. La Audiencia Nacional dice que tiene que ser de manera inmediata conducido, extraditado Hugo Carvajal a los Estados Unidos. Y bueno, pues tendremos noticias seguramente de todas estas circunstancias, ¿no? ¿A ti qué te ha llegado? ¿Se cumple inminentemente de inmediato en las próximas horas o hay que esperar un alargamiento más? No, eso tiene un procedimiento. Hay que informar, en primer lugar, hay que informar al gobierno requirente, que es el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada, ¿verdad? Y decirles, mire, ya llegó esta decisión del Tribunal Europeo, nosotros aquí no tenemos ningún otro obstáculo para impedir que se vaya, así que díganos cuándo lo vienen a buscar. Y eso también se lo notifica a Interpol. Okay. Para que Interpol tome las previsiones necesarias, escogen la vía en la que lo van a trasladar. La Audiencia Nacional dice que por los tiempos creo que lo quieren hacer antes de las elecciones. Las elecciones son el domingo, a lo mejor esta misma semana se va. Ok, entonces no hay vía de escape para el pollo. Ya está, bueno, ya está en el corral de la verdadera justicia. No, yo creo que el camino que le corresponde, ¿verdad?, va a ser llegar a los Estados Unidos, que es lo que temen estos señores Zapatero, Iglesias, Monedero y todos ellos, ¿no? Que el pollo, a cambio de su colaboración con la justicia, ¿verdad?, bueno, para obtener beneficios procesales y una reducción de una hipotética condena, bueno, pues que el pollo cuente todas estas cosas. Que diga pío pío bastantes veces. Correcto. Como pollo pío. Así es. Bueno, William, de verdad me complació mucho conversar contigo, muy esclarecedor, y yo creo que los próximos días van a estar centrados en este acontecimiento y también, de alguna manera, en la evaluación minuciosa y profunda de la desfachatez que significó esa reunión CELAC-Unión Europea. Y oposición venezolana. Y oposición venezolana, entre comillas. Bueno, ok, un abrazo. Ok, hasta luego. Gracias, un abrazo, Antonio. Buenas tardes.